Yo sé que hoy queríamos venir a celebrar que ganó Ecuador y pasó a octavos, pero no, nos eliminaron, ¿verdad? Y ni siquiera podemos decir jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Porque jugó feo, jugó mal, así que ni siquiera eso, ¿no? Pero en el fútbol hay una expresión que se dice a veces se gana, a veces se pierde. Lamentablemente nos tocó perder y me decía alguien, un día creo, un par de días antes del partido, me decía una persona, pastor, si vio a los muchachos de la selección, estaban orando, estaban clamando, y qué lindo que pues, en la selección haya pues hombres de fe, haya creyentes, qué lindo, pero seguramente alguien también se preguntó, ¿y qué pasó, pastor? Dios no los escuchó, les faltó fe. ¿Qué pasó? Porque al final pues perdimos, ¿no? Entonces cuando hablamos de fe, escuche bien, cuando hablamos de fe, casi todos pensamos en lo mismo. Conquista, éxito, triunfo. Casi siempre cuando hablamos de fe lo hablamos desde victorias, triunfos, ¿cierto? Conquistas. Pero, y no está mal obviamente eso porque la Biblia nos narra un montón de historias de victoria, que la Biblia nos enseña todo eso. Pero hoy quiero hablar de una fe que casi no se habla. Hoy quiero hablar de una fe que casi no escuchamos, no vende mucho este tipo de mensajes. Yo le puse como título a esto, fe para perder. ¿Okay? Fe para perder. ¿Okay? Ese es el título que puse esta mañana. Porque vivimos en una generación que le encanta celebrar victorias, pero que no sabe qué hacer con las derrotas. Y días buenos y días malos, todos lo vamos a tener, todos vamos a tener días así. ¿Ok? Nos enseñaron a celebrar cuando todo sale bien, pero nadie nos enseña cómo vamos a sostenernos o qué vamos a hacer cuando la vida nos da duro, cuando pasan cosas que no esperamos, cuando un diagnóstico médico te cambia la vida, cuando el negocio quiebra, cuando las deudas te abruman, cuando hay una ruptura, una separación, una pérdida de un familiar que amas. Y todos vamos, en algún momento en la vida vamos a pasar por cosas así. Quiero aclarar algo, que mi intención no es esta mañana que usted salga de este lugar pesimista, derrotado, ¿verdad? No, no, nada de eso. Más bien es fortalecer nuestra fe para vivir, como dice la palabra, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Yo creo que Dios es un Dios, ¿verdad?, de victoria. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Servimos a un Dios de victoria, servimos a un Dios de milagros, creemos en ese Dios que restaura a las personas, que hace cosas imposibles, creemos en ese Dios que sana a los enfermos, creemos que tenemos un Dios poderoso, pero la Biblia también nos enseña que vamos a pasar por situaciones difíciles. La Biblia no dice, pare de sufrir, hermano mío. No enseña eso la Biblia. La Biblia nos enseña que vamos a pasar por situaciones difíciles. Y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, a Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Y ahora sí tiene que abrir su Biblia porque creo que no lo puede leer allí o no se puede ver muy bien. Eclesiastés 7:14 dice lo siguiente: alégrate en el día de la prosperidad. ¿Cuántos celebran cuando ganan? ¿Cuántos celebraron cuando ganó Ecuador a Alemania? ¿Cierto? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. ¿Ok? Cuando nos va bien es justo celebrar. Cuando tenemos éxito es justo, ¿verdad?, hacer fiesta y todo aquello. Pero dice también Eclesiastés que cuando vienen los días de adversidad, considera. O sea, los días malos, los días de adversidad, tenemos que meditar, tenemos que analizar, ¿verdad?, por qué estamos viviendo eso. Y lo siguiente dice, Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. ¿Ok? La Biblia reconoce que va a haber días buenos y días malos. La Biblia reconoce que habrá un día para celebrar, pero también habrá un día para llorar. Que habrá días de abundancia, pero también va a haber días de escasez. Que va a haber días donde parece que todo nos sale bien, pero también habrá días donde parece que nada tiene sentido. ¿Ok? Y no quiero que piense
que estoy hablando desde una posición de victimizarnos, sino de entender que días buenos y días malos los vamos a tener todos, que el dolor es parte también de la vida, ¿ok? Y en algún momento, ¿verdad? Todos vamos a pasar por allí. Y muchas de las lecciones más profundas que Dios nos enseña no nacen en nuestros días de victoria, sino precisamente en las pruebas. Amén. Sabes, hay más aprendizaje cuando pasamos por dolor, cuando pasamos por sufrimiento, cuando pasamos por derrotas, cuando pasamos por tragedias en muchos casos. Hay más aprendizaje en eso que en nuestros días de victoria. Y es por eso que Dios permite muchas veces que pasemos situaciones así. ¿Ok? Y quiero aclarar que yo pienso que Dios, escucha, yo pienso que Dios es un Dios de propósitos. Yo creo que Dios, en Dios no hay pérdidas. Escucha, en Dios no hay pérdidas, en Dios hay propósitos. ¿Cuántos creen eso? Así que sea que lo que pasemos, Dios tiene un propósito con eso. Amén. Dale un aplauso al Señor porque sabes, en medio de lo que estás viviendo, en medio de la adversidad, de la tragedia, del dolor, Dios tiene un propósito. A nosotros muchas veces nos cuesta entender. A nosotros muchas veces nos cuesta entender cuál es el propósito de Dios en medio de lo que estamos atravesando. Pero sabes, la misma fe que necesitamos para conquistar, la misma fe que necesitamos para, como dice la palabra, que les digas a esta montaña que se mueva, y la montaña se va a mover. Esa misma fe que necesitamos para mover montañas es la misma fe que necesitamos para sostenernos o para perseverar cuando la montaña no se mueve. Y muchas veces la montaña no se va a mover. ¿A cuántos les ha pasado eso? Muchas veces tú oras, tú le pides a Dios y las cosas no suceden. Entonces, todos, absolutamente todos, en algún momento de la vida conoceremos el dolor. Yo sé que aquí hay muchos jovencitos y quizás no han experimentado ese tipo de cosas, pero ya algunos, ya la novia los dejó y ya eso se acabó su mundo. Eso fue pues la cosa más difícil. Pero todos en algún momento vamos a pasar situaciones difíciles, situaciones duras. Y la pregunta no es si llegarán esos días, la pregunta es ¿qué hará nuestra fe cuando eso pase? ¿Qué vamos a hacer cuando eso suceda? Amén. Y la fe no siempre evita las pérdidas. Muchas veces nos sostiene a través de ellas. Amén. Muchas veces Dios, escucha, Dios no te va a evitar los problemas. Muchas veces Dios no te va a evitar las pérdidas. Pero sabes que la promesa de Dios es que siempre va a estar contigo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Así que aunque Dios no evite las pérdidas, aunque Dios no evite las pruebas, muchas veces su promesa es que va a estar contigo. Y sabes, en los peores días de nuestra vida también está Dios. En las peores temporadas de nuestra vida también está Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a valorar. Dios está allí. Dios está allí. Entonces, esto me lleva a una historia que quizás usted también ha escuchado, la ha leído y está en Lucas. Dice, Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Ok? Pero yo he rogado al Padre que vuestra fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 22, 31 y 32. ¿Ok? Miren esta escena. Les dice Jesús a los discípulos, Satanás los ha pedido para zarandearlos. ¿Ok? Y específicamente a Pedro. Dice, Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Y sabes, yo me imagino que a Pedro le hubiese encantado que Jesús le diga, Satanás los ha pedido para zarandear, pero yo lo voy a evitar, Pedrito. Tranquilo que no les va a pasar nada. Pero no, Jesús no le dijo que iba a evitar la zarandeada. Jesús dice, pero yo, dice, he rogado al Padre para que vuestra fe no falte. O sea, no le dijo Jesús, voy a evitar que pase por ese dolor, voy a evitar que pase por esa prueba, por ese sufrimiento. No, le dice, Satanás los ha pedido para zarandear, pero yo voy a orar por ustedes, tranquilo. Eso es como cuando tú estás en situaciones difíciles, complicadas, y llega alguien y te dice, tienes que orar. ¿A cuánto les ha pasado eso? De momento tú tienes tu mundo patas arriba
Y alguien tiene la grandiosa idea que debes orar. Y es cierto que debemos orar. Pero muchas veces esa no es como la respuesta que tú esperas, ¿cierto? No es como la respuesta que tú necesitas. Y Pedro está así. Y sabes, me encanta esa respuesta de Jesús al decirle con toda sinceridad, Satanás los va a zarandear. Satanás los ha pedido para zarandear. Yo no lo voy a impedir, Pedro, pero voy a orar por ustedes para que la fe no les falte. Amén. Para que la fe no flaquee. Y mira, escucha, ninguna zarandeada en tu vida ocurre sin que Dios lo permita. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Ninguna zarandeada en tu vida ocurre sin que Dios lo permita. Todo, dice la palabra que todo tiene un propósito, tiene un plan. Todo, absolutamente todo lo que nos pasa, dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo es parte de un plan. Todo es parte de un plan bien elaborado por Dios. Y en ocasiones, escucha, en ocasiones Dios no nos va a evitar las dificultades. Nos va a guardar del mal, pero no nos va a quitar, ¿verdad?, de esa dificultad. Y muchas veces eso tiene que ocurrir porque todo es parte de un plan de Dios. Todo es parte de un propósito de Dios. Y sabes, es un plan bien elaborado por Dios. Es un plan bien elaborado por Dios. Y sabes, me impresiona esta parte cuando dice que Satanás los ha pedido. Satanás los ha pedido. Y sabes, eso me lleva al libro de Job, cuando dice la escritura que Satanás, ¿verdad?, también pidió a Job. ¿Se acuerdan? Cuando Satanás pidió tocar a Job también. Ahora está pidiendo permiso para también tocar a Pedro. No sé si lo habían relacionado, pero es como que esas partes de las escrituras que tienen relación una con otra. Pero escucha, Dios no siempre evita la prueba. Muchas veces fortalece nuestra fe para que atravesemos las pruebas. Y eso es lo que el Señor le está diciendo ahora a Pedro. Jesús le está diciendo a Pedro, mira, van a pasar esto, vas a pasar por esta situación, pero estoy orando para que tu fe no decaiga. Porque esa prueba era necesaria para llevar a Pedro a otro nivel. Y sabes, hay situaciones en nuestras vidas que si no fueran por esas situaciones que ocurren, no estaríamos donde estamos. ¿Sabes? Hay situaciones que pasan en tu vida, pruebas, dificultades que vienen a tu vida, que de otra manera tu fe, tu carácter no sería formado. Y por eso Dios tiene que permitir muchas veces estas cosas, así como a Job. Y mira lo que dice, Satanás ha pedido para zarandearlos. Ellos conocían muy bien ese lenguaje de zarandear. Para nosotros, no, como que, ¿qué significa zarandear? Y zarandear, para los que quizás conocen un poco más el campo, la agricultura, saben que es menear o sacudir un saco, ¿cierto? Un saco, un costal, dicen en otros lados, pero nosotros decimos aquí saco. Eso es zarandear, ¿cierto? Zarandear es esto, es mover algo. ¿Y para qué se zarandea? ¿Por qué zarandean a ese saco? ¿O para qué se zarandea eso? ¿Sabes? Esa zarandeada es para quitar la suciedad, ¿cierto? Para quitar la cascarilla del trigo. Y dice, Satanás los ha pedido para zarandearlos. Y la razón, escucha, la razón del por qué Satanás quiere zarandearnos, por qué Dios permite las zarandeadas. Porque el tema acá es que Dios muchas veces permite esas zarandeadas. ¿Y cuántos alguna vez reconocen que han sido zarandeados en su vida? ¿Cierto? Son esos momentos difíciles, son esas pruebas que tú no quieres pasar, no las quieres atravesar, pero Dios las permite porque a través de esa zarandeada, escucha, a través de esa zarandeada que muchas veces viene con una prueba, no sé, de salud, viene con una situación financiera, se presenta como una pérdida, se presenta, no sé, de alguna forma, ¿verdad? Como estas, y es cuando nuestra vida es sacudida. Es cuando nuestra vida es sacudida y es como que nos sacan, ¿verdad?, de ese lugar de comodidad y nos sacuden. Así que tome a alguien del hombro y sacúdelo así bien fuerte. Y dígale, Satanás te quiere zarandear.
La palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que Satanás está al acecho y quiere zarandear tu vida. Y en ocasiones, quiero decirte algo, en ocasiones Dios no se lo permite. En ocasiones Dios se lo prohíbe. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? En ocasiones, ¿sabes? Dios no lo va a permitir. En ocasiones Dios no va a dejar que te toquen. En ocasiones Dios te va a proteger y no te van a sacudir. Pero quiero decirte algo también. En ocasiones Dios sí lo va a permitir. Ahí se va. En ocasiones Dios sí lo va a dejar. No sé por qué, no me pregunten por qué. Pero en ocasiones Dios sí va a permitir que seamos zarandeados. En ocasiones Dios sí va a permitir que seamos sacudidos. Pero sabes, esa sacudida tiene la única intención de sacar de tu vida lo que no sirve. Esa sacudida tiene la única intención, escucha, la única intención de formar tu carácter. Esa sacudida tiene la única intención de hacer de ti un hombre esforzado, una mujer esforzada y valiente, que sabe lo que es la prueba, que sabe lo que es la dificultad, pero que también conoce a un Dios vivo y real. Amén. Que también conoce a un Dios que es todopoderoso. Esa prueba, lo único que va a hacer es demostrar eso. Y Dios permite los zarandeos en nuestra vida para quitar lo que no sirve. Cuando se sacude el trigo, escucha, cuando se sacude el trigo es para eso, para quitar la suciedad, para quitar la cascarilla que trae el trigo. ¿Ven? ¿Se acuerdan cuando la palabra dice, dad y se os dará? Medida buena, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Y sabes, antes de recibir tu bendición remecida, te van a sacudir primero. Parece que algunos no entendieron. ¿Cuántos están esperando una bendición grande de parte de Dios? Bueno, escucha, antes de recibir tu bendición remecida, te van a sacudir fuerte, te van a sacudir fuerte. Así que toca a alguien y dile, te van a sacudir fuerte. Tú que estás esperando una gran bendición en tu vida, primero te van a sacudir. Te van a sacudir bien fuerte. Y Pedro se negó a esa zarandeada. Pedro se negó a esa zarandeada. En algún momento, Pedro, cuando escuchó que lo iban a crucificar a Jesús y todo lo que iba a ocurrir, Pedro dijo, jamás te acontezca eso. Si es posible, dice, yo iré contigo hasta la cárcel. No, hasta la muerte, dijo. El man dijo, no, que yo soy Pedro, yo voy a estar contigo. No solo te voy a acompañar hasta la cárcel, voy a estar contigo hasta la muerte, dijo Pedro. 3 doritos después lo estaba negando. Cierto, es que esa es la moda ahora, 3 doritos después. 3 doritos después, no, hasta dice la Biblia que blasfemó. Es posible que haya insultado o haya lanzado algún tipo de maldición contra el mismo Jesús. Pero fue zarandeado, claro. Después de todo eso se acordó de las palabras del maestro que le había dicho, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Dice la palabra que cuando eso ocurrió, se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. Pero son esas sacudidas, escucha, son esas sacudidas en nuestra vida lo que nos van a llevar a otro nivel espiritual. Y necesitamos muchas veces esas sacudidas. No estamos preparados, muchas veces no las queremos atravesar, pero son necesarias. Es cada situación difícil, cada adversidad, cada prueba, son necesarias para formar el carácter del hombre o la mujer de Dios en el que Dios te quiere convertir. El objetivo nunca fue hacer que Pedro caiga, era convertir a Simón en Pedro. Ese era el objetivo, convertir a Simón en Pedro. Y hay cosas por las que atravesamos, que son las que forman nuestro carácter, forman nuestra vida. Y mira, hay niveles de madurez que solo se alcanzan después de haber sido sacudidos. Yo siempre digo esto, después de una sacudida, nadie es el mismo. Después de una sacudida, después de una zarandeada, nadie es el mismo. ¿Sabes? Porque el objetivo de eso
es que tú salgas más fuerte. El objetivo de eso es que tú te hagas resistente. El objetivo de eso es que tu fe crezca. El objetivo de eso es que tú vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria. El objetivo de eso no es destruirte. Dios no permite las zarandeadas o las sacudidas para que te vaya mal, porque Dios simplemente se le ocurrió. No. Dios permite las zarandeadas, permite las sacudidas en tu vida para llevarte a un nivel mayor. Así que dale un aplauso al Señor, porque si estás pasando por sacudidas, por zarandeadas en tu vida, es porque Dios tiene cosas mayores para ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Y ya para ir terminando, hay tres consejos que yo te quiero dar cuando seas sacudido. Tres consejos que te quiero dar para cuando vengan las zarandeadas en tu vida. Y es lo que creo que a través de los años yo he ido aprendiendo. Cuando he sido zarandeado, cuando he sido remecido o sacudido por Dios, siempre trato de hacer estas tres cosas. Y quiero darte esta mañana estos consejos. Todos, escucha, todos, tarde o temprano tendremos que pasar por el dolor. Todos, absolutamente todos. Tarde o temprano tendremos que pasar por el dolor. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando nos toque pasar por ese valle? ¿Qué vamos a hacer cuando nos toque pasar por ese lugar que dice Salmo 23, ese valle de sombra y de muerte? Y yo puse estas tres cosas que creo que es lo que me ha ayudado cuando vienen situaciones a mi vida. Porque hay pérdidas que no destruyen tu fe, la purifican. Hay situaciones que vienen a tu vida no para destruirte, sino para hacerte mejor, para darte una mejor forma. Y escucha, lo primero que yo he aprendido en medio de las sacudidas que me ha tocado vivir en la vida, lo primero es descansar en Dios. Así que toca a alguien y dile, descansa en Dios. Hay cosas que tú no puedes controlar. Hay situaciones que se salen de tus manos, ¿sí o no? Hay situaciones que tú no las puedes controlar. Hay situaciones que te descontrolan. Hay preguntas que no puedes responder. Hay situaciones que no puedes cambiar. Pero sabes, es allí cuando tienes que aprender a confiar más en Dios. Tú no tienes el control, pero quiero decirte algo. Dios sí tiene el control. ¿Cuántos creen que Dios sigue teniendo el control? Dios tiene el control. Hay batallas que tú no puedes controlar, pero Dios no ha perdido el control de tu vida. Y me encanta descansar en las promesas de Dios. Dice su palabra que ninguna prueba va a venir a tu vida. Escucha, ninguna prueba va a llegar a tu vida sin que tú no la puedas resistir. Porque juntamente con la prueba vendrá la salida. Escucha, ninguna prueba va a llegar a tu vida sin que tú no la puedas resistir. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha hecho fuertes? Y sabes, de la única forma que tú puedes darte cuenta realmente de qué estás hecho es cuando pasas por el valle de sombra, cuando pasas por dificultades. Y quiero decirte algo esta mañana, eres más fuerte de lo que piensas. Eres mucho más fuerte de lo que piensas. Pensamos a veces, yo no voy a poder con esto, yo no voy a poder atravesar esta situación, es que esto es muy grande, demasiado grande para mí. Descansa en la promesa. Descansa en la promesa. Descansa en Dios. Él no va a permitir que pases por una prueba que tú no puedas soportar. Y si estás pasando por algo difícil es porque Dios sabe que tú tienes las fuerzas para poderlo atravesar. Amén. Número 2. Y esto para mí es muy importante. Escucha, no te aísles. Cuando pases por sacudidas, por tempestades en tu vida, no te aísles. Así que toca a alguien y dile, no te aísles. ¿Sabes lo que busca el enemigo? Que tú te apartes. Y lo primero que muchas personas tristemente hacen cuando pasan por sacudidas fuertes en su vida es dejar de venir a la iglesia. Es alejarse de la iglesia. Es alejarse de otros cristianos. Y algo clave cuando pasamos por sacudidas es no alejarnos. Y mira lo que Jesús le dice a Pedro. Yo he rogado por ti. ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo a Pedro? Pedro, no estás solo. No estás solo en esto. No te aísles.
Alguien dijo que el dolor compartido pesa menos que el dolor vivido en soledad. No hay nada peor que estar con un dolor en tu vida, en tu corazón, y no tener a nadie, no tener un hombro en quien llorar. Así que no te aísles, no te aísles, ni tampoco dejes solo a aquellos que están atravesando por dolor. Sé tú ese hombro para que otros lloren. Sé tú ese hombro para que en ti se apoyen. Pero no podemos estar solos. Así que yo quiero que toques a alguien y le digas, no estás solo. Somos una familia. Dale un aplauso al Señor. Y número 3, no olvides el propósito. No olvides el propósito. En medio de lo que estás viviendo, no olvides que Dios tiene propósito. Jesús terminó diciéndole a Pedro, Pedro, una vez que tú pases por esta prueba, una vez que tú pases por este desierto, quiero decirte que tú vas a levantar mi iglesia. Una vez que tú pases por esto, tú vas a consolar a tus hermanos, le digo, tú vas a levantar a tus hermanos. Este desierto, esta prueba tiene un propósito. Este desierto, esta prueba tiene un plan. No es por gusto. Dios no desperdicia las lágrimas de nadie. Siempre las usa para un propósito. Así que créele a Dios en medio del desierto, de la situación que estás viviendo. Cree que Dios tiene un propósito. Y aquello que hoy te hace llorar, mañana será el testimonio que fortalecerá la vida de otros. Aquello que hoy te saca lágrimas, va a ser el testimonio para otros, para que otros crean. Dale un aplauso al Señor. Porque en Dios no hay pérdidas. En Dios hay propósito. En Dios no hay pérdidas. El dolor nunca tiene la última palabra. Fe para perder no consiste en aceptar la derrota. Consiste en seguir confiando en Dios cuando la vida parece derrotarnos. Eso es fe para perder. No significa que te quedes, que te conformes a vivir en derrota. No, es que sigas creyendo en medio de esa situación que estás viviendo. Es que sigas confiando en Dios. Puedes perder muchas cosas en la vida, pero jamás tu fe en Dios, jamás la esperanza en Dios. Hay algo que Job dice y quiero leérselo. Seguramente usted lo ha leído antes. Dice el libro de Job 19, 25 y 27. Ese verso sí está bien, por favor. Job 19, 25 y 27. Mira lo que dice Job. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Escucha. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo lo veré. Con mis propios ojos yo lo veré, no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Me encanta esa expresión de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y hay momentos en la vida donde solo puedes decir eso. Yo sé que Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza. Nuestra fe, nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad para superar, en nuestra capacidad para salir adelante. No, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza está en Cristo. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Y que al final se levantará como el polvo. Y aunque dice, mira lo que dice, y aun cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Muchas veces no entendemos, pero muchas veces lo mejor que nos puede haber pasado en la vida es haber perdido. Y esto como que no tiene mucho sentido para nosotros, pero su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Hay pérdidas que se convierten en ganancias. Hay derrotas que te llevarán a victorias más grandes.
Hay fracasos que te están preparando para un éxito mayor. Porque en Dios no hay pérdidas, hay propósitos.